Nos preguntamos esta noche, refiriéndonos por supuesto a la afirmación que hacía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, si la justicia dominicana podría, en todo caso, él utilizó esta frase, la van a ver ustedes allí en pantalla, se me acaba de perder. Sucumbir. Esa es la frase. Digo, ¿sucumbir a qué? Sucumbir, por supuesto, ante los casos de corrupción, ante esto que ha empezado, por supuesto, a generar mucha incomodidad en la sociedad, no de ahora. Estamos hablando de que el caso, por ejemplo, de Félix Bautista fue en marzo del año pasado y durante todos esos meses fueron saliendo uno y otro escándalo. Primero Félix Bautista, después surgió el tema de la OISOE, en fin. Han sido varios los casos que han afectado a la justicia dominicana este año y a jueces particulares. ¿Ustedes creen que la justicia podría sucumbir o de qué manera? Porque es un término como muy amplio, ¿no? También. Mire, por favor, bueno, la justicia no va a sucumbir. La justicia necesita de reformas. Usted toma el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia y hace señalamientos muy puntuales que deben ser tomados en cuenta para un proceso de reforma. Por ejemplo, él no está de acuerdo con el Código Procesal Penal y establece críticas en su propia pieza oratoria. Él dice, por ejemplo, que ese código es como una mezcla de distintas legislaciones de distintos países y de alguna manera como que quiere cargarle un poco el dado de toda la crítica que viene recibiendo el sistema de justicia, atacar el Código Procesal Penal y habla de medidas de coerción y habla de plazos de la revisión de las medidas. Correcto, de la revisión de las medidas, pero además señala que justamente hay que fortalecer la inspectoría de la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para que fortalecer los mecanismos de investigación, para estudiar las denuncias que llegan a la Suprema Corte de Justicia respecto de la conducta de algunos de sus miembros. Es decir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se autocritica y señala debilidades en los mecanismos de investigación de la propia Suprema Corte de Justicia. Esas son las debilidades que él señala y luego pasa a señalar lo que son las fortalezas. Pero yo me quiero quedar con el tema de las debilidades. ¿Por qué? Porque realmente la justicia dominicana hay muy poca. Tiene grandes fortalezas. ¿Cuáles? Comenzando con la formación de los jueces. 650 jueces pasaron por la escuela de la judicatura y son personas formadas. Y cada juez serio, decente, preparado, es una fortaleza del sistema. Claro, remunerado. Claro. Lo cual no, esa no es una fortaleza, es una debilidad, Bertín. Claro, es una debilidad. Te daríamos un flaco servicio si no justiponderamos, si no aquilatamos la fortaleza individual de cada uno de los jueces. De hecho, a partir de lo que tú dices, Bertico, se constituye como una gran fortaleza para el sistema, que aún mal pago, la gran norma es que los jueces son ciudadanos decentes. Hay que decir que la formación de los jueces, escúchame, profesor, a través de la escuela de la judicatura. No, pero para yo fortalecer eso que usted dice, muy bien, ese nivel de fortaleza. Pero tú sabes a quiénes juzgan esos jueces probos, formados, que tienen una carrera pulcra y limpia. ¿Tú sabes quién nos juzga? A los infelices, a aquellos que tú ves que cometen un hecho punible, fruto de los diferentes integrados antisociales que hay. Eso sí se juzgan y se condenan. Ahora, ¿cuántos casos relevantes e importantes caen en manos de esos jueces que son condenados y que hay casos de corrupción rampante, hechos delictivos grandes, contrabandos de droga, contrabandos en diferentes escenarios, hurto del erario público y todo? ¿Cuánto hay condenados por esos hechos? Y quienes los juzgan son los que precisamente tienen el nivel de debilidad, que todos sabemos cuál es. Cuando aquí el pueblo habla que quiere justicia, no es diciendo que la justicia está mal, es decir,
es que la vara se mida de la misma condición para todo el mundo, porque la justicia es ciega. Entonces, tú me dices a mí que Mariano Germán quiere ahora que se fortalezca la investigación, o por ven acá, para llegar, óyeme, desde el Ministerio Público que vimos ahora con el caso del Banco Peravia, hay una especulación o una denuncia, no hay una prueba todavía fehaciente, pero estoy hablando que los miembros que están encargados de la investigación para instrumentar un expediente lo suficientemente sólido para que pueda ir donde esos jueces que todos sabemos que tienen las condiciones probadas para que puedan condenarlo, está viendo involucrado en hechos delictivos. ¿Cuáles? El que está siendo sobornado. Es decir, cuando se habla, no es hablar de pura y simplemente de la parte procedimental y la parte estructural. Hay que irse en el fondo. Ese fiscal en el sistema de justicia, la cual se ordenó la prisión de ese fiscal. Pero perdón, podría llevarla a sucumbir siempre y cuando el sistema en sentido general no cambie de la forma en que está. Por eso hablo de innegable, por eso hablo de reforma. Es innegable, insisto, como decía en la intervención original mía, que todas las actividades humanas, Vertico, Harold y Elpidio, son perfeccionables. Pero venir a afirmar aquí con frivolidad que el sistema judicial no sirve, constituye, además de distanciarse de la verdad, constituye una mengua importante desde el punto de vista de las calidades que uno tiene para aspirar a ser un hombre público. Sí, eso es correcto. Evidentemente que nuestra justicia tiene muchísimos aspectos que debe mejorar. Claro. Tiene muchísimos aspectos, lastres que viene arrastrando, pasivos históricos. Tiene también elementos nuevos que se han ido incorporando al despropósito. A raíz de la reforma del 2010. De la del 2010, previa a ello también. Hay rectores. Evidentemente, corregirla, lo que hicimos fue atrasar. Se han ido sorteando de manera, pienso yo, una opinión muy particular, se ha ido sorteando de manera tal vez ineficiente, o se ha sorteado de manera con más dilación de lo que la sociedad demanda, las deficiencias, las carencias del sistema. Pero nosotros tenemos un sistema judicial que desde mi punto de vista es neurálgico, tutelar para mantener el status quo, el Estado de Derecho en la República Dominicana. Y por ello quería también compartir con ustedes la siguiente reflexión. La pregunta yo pienso que no debe ser si va a sucumbir o no. La pregunta debe ser, pienso yo, ¿el país se puede dar el lujo de venir ahora a cercenar, a descuartizar nuestro sistema judicial porque un segmento importante de la población, porque basta con que un ciudadano alce su voz para criticar o para pedir explicaciones, se le presta atención, pero no necesariamente un segmento tan dilatado de la población ni tan informado quiera, por muchos por conveniencias particulares, otros por sumarse a una ola y otros bien intencionados pero no necesariamente tan formados como para saber la realidad, pidan que empiece a correr cabezas del sistema judicial. El país ha avanzado demasiado, señores. Sí, no es un juego de lo que estamos hablando aquí. Si nosotros caemos en un desequilibrio, nuestros capitales saldrán corriendo. Si nosotros caemos en un desequilibrio, en una desestabilización del sistema judicial, se irá por el suelo también el Estado de Derecho, la continuidad jurídica, la tranquilidad y el equilibrio jurídico. Y yo pienso que nuestra nación... No, perdóname, perdóname. Dicen Parcival muchas veces que hay que tener cuidado porque la sal puede ser más cara que el chivo. Entonces, lo importante de esto, Bertico, es que la solución no sea más gravosa que el problema. Pero eso es lo que yo lo que quiero decir es hay una coyuntura yo vi el discurso, que me gustaría si yo vi el discurso completo de del discurso lo que diga al presentar usted me interrumpió ahorita. Un razonamiento rápido. El discurso de Mariano Germán te da a ti la oportunidad de hablar con holgura de las fortalezas y de hablar con holgura de las debilidades. Por supuesto. Porque el discurso es un balance. Y una autocrítica. Una autocrítica, un señalamiento y una defensa de la fortaleza del sistema.
Pero hay... Porque él, pero es que es lo que yo quiero. una defensa, hace una defensa, pero señalando que el sistema, como ha dicho Monchi, que el sistema es perfecto. Sí, pero hay que hacer trabajar en esa dirección. Mira, hay que hacer una evaluación perfeccionar el sistema. Me gustaría hacer un enfoque concreto. Hay una franja amplia de la población dominicana que tiene una percepción muy negativa y es creciente. Se ha monitoreado e incluso la poca sensibilidad en relación a múltiples casos que han pasado, que ha tenido más que una connotación mediática, han tenido una relevancia muy particular y un seguimiento muy activo de la población, ha generado un deterioro de la imagen del sistema judicial, porque nosotros no estamos haciendo una crítica malsana al talento humano, a múltiples jueces que con probidad, con decoro, ejercen la labor de la justicia. Sí hay una falta de gradualidad en las penas, hay un componente común de que no se ha sancionado de manera directa, hay mucho y con la contundencia, el hurto del erario público, el narcotráfico, estos componentes se han ido configurando, inclusive parte del pasivo histórico, porque tampoco se puede politizar el tema, parte de ese pasivo histórico ha tenido una relevancia diferente, porque la dinámica de la sociedad es diferente, y eso ha ido afectando de manera directa el sistema de administración de justicia. Pero claramente ese discurso, que más que ser una pieza coyuntural, debe ser una pieza analizada tanto de forma y de fondo, porque es una autocrítica concreta. Creo que debemos abocarnos todos los sectores políticos ampliamente a un pacto por la administración de la justicia. ¿Por qué? Si nosotros seguimos desacreditando una institución medular, tutelar, con un peso específico amplio, lloraremos lágrimas de sangre. Va a pasar, incluso veamos el reflejo de lo que ha ido pasando en Venezuela, que un caldo de cultivo que se fue dando, como el poder político solapó de manera contundente todo el sistema de administración de justicia. Pero todo el tema de la propuesta de que se conforme una mesa de diálogo para revisar las debilidades de la justicia. Totalmente de acuerdo. Me parece que es una propuesta, una mesa de diálogo. ¿Para qué? Para integrar al Poder Judicial, integrar al Ministerio Público, integrar a los órganos de la seguridad pública que intervienen en el proceso de la justicia penal para discutir las debilidades de la justicia. Me parece que es oportuno. Aquí, pero, es justamente lo que estamos haciendo aquí. Pero hay algo que señalar, hay señalamientos muy concretos. Sí, pero número uno, de Código Procesal Penal, número uno. En el caso de nosotros no estamos de acuerdo. Número uno. No, pero yo debo hablar de ti, número dos, de voces agoreras. Número dos, el tema de la policía. Un diagnóstico. Que juega un papel importante en lo que es la justicia penal. Segundo, el Ministerio Público. Señores, es una mesa de discusión. Sí, pero donde hay que poner todos los elementos sobre la mesa. La reforma a la policía. El tema de las cárceles. El PLD. La gestión de las cárceles. Pero las cárceles. ¿Tú sabes qué eso no pasa con las cárceles? Mira esto. Mira a ver si es que eso forma parte de la justicia penal. Escúchame. Forma parte. Pero espérate. Una medida de coerción a un joven. Te agarran cometiendo un hurto, 3 meses de medida de coerción. Ese muchacho va para la victoria con 3 meses de medida de coerción. Lo encontraron robando, haciendo algo, mal individuo. Se fue, ¿verdad? 3 meses de coerción. ¿Sabes cuánto se pasa ese joven con 3 meses de medida de coerción? Se pasa 1 año, 2 años dando vuelta en un sistema de justicia. Por eso es que hay que discutir el tema. Por eso. Eso no hay que discutirlo. Hay una parte procedimental. Hay que discutirlo. Hay parte procedimental. No, pero hay que discutirlo para buscar una solución. Reforma amplia. No, mira cómo tú le estás señalando. Reforma, como una de las debilidades. Pero perdón. Esa parte procedimental está bien establecida. ¿Cuáles son los procedimientos? Una persona tú le pones 3 meses de coerción. ¿Qué hacer con el sí, Bertico, pero lo que pasa es que lo que tú estás señalando es la irregularidad. Pero espérate, no. Oye, pero sin embargo, te voy a poner un caso. Unos problemitas que hubieron en Santiago, que se involucraron hijos de dirigentes políticos, no puedo poner de partidos políticos de ninguno, hijos de dirigentes políticos. 3 meses de coerción, a los 2 meses salieron y no hay uno condenado por eso. Pero como ese, tú encuentras cientos de casos, pero el infeliz que le pusieron 3 meses y a los 3 meses
de medida de coerción, no han investigado su caso. Pero no, hay que sentarse, Bertico, hay que radiar la deformación. Es que la administración de la justicia, el paternalismo de la justicia, que solo le aplica justicia a aquellos que menos pueden y deja de lado a los que tienen nombre y apellido. Pero esa es la deformación. Pero en adición a ello, Bertico, mira que es bastante llamativo en todo ello. Estamos hablando del sistema de justicia y tenemos ya alrededor de 25 minutos hablando de un segmento muy específico de la justicia, que es la parte punitiva del Estado, el derecho público. Estamos hablando básicamente de derecho penal y de derecho administrativo, que es donde han habido grandes escándalos. Pero es innegable, y le haríamos, insisto, un flaco servicio a lo que estamos haciendo aquí y a quienes nos ven, decir que en materia constitucional no tenemos una corte que prestigie a la nación. Pero también que han habido grandes avances y quedan retos mayores todavía en la jurisdicción administrativa, en materia de tierra, en derecho civil y comercial, en materia de arbitraje. La jurisdicción inmobiliaria. Quizás yo siento un poquito de recelo porque es mi clase, ¿verdad? Porque es donde yo provengo. Pero evidentemente se ha avanzado mucho. Que los retos son mayores, por supuesto. Y yo coincido completamente con el Pidio de que tenemos inexorablemente que sentarnos a mirar. Y todo lo que dice Bertico es el día a día de la nación. Ahora, tenemos dos opciones. O nos quedamos lamentando y sufriendo y padeciendo lo que ocurre, la deformación de lo que ocurre, o salimos con proactividad a ver cómo radiamos todo ello, a ver hasta qué punto podemos revertir el esquema de que la irregularidad sea la norma e invertirlo por un esquema en donde la justicia fluya con normalidad, con igualdad para todos los ciudadanos, sin discriminación de clase. Y eso es evidente que es así. Oye, ¿sabes qué sería importante evaluar? Y yo mantengo mi posición, que lo he externado aquí y lo reitero. A mí me gustaría que evaluáramos la justicia, vamos a poner los últimos 30 años, del 80, para tomar los primeros 2 años de don Antonio Guzmán Fernández, que en paz descanse, hasta la reforma que vino en el 94. Digo, que dio el trate con que inició el Consejo de Judicatura, que empezó a girarse en el 96. Y de ahí a la justicia que se dio hasta el 2010, con la reforma constitucional y la creación de las altas cortes y el desmembramiento de lo que era el sistema judicial que habíamos traído a raíz de nuestra formación como país, es decir, que eran 3 poderes, porque ahora somos más de 3 poderes, porque el poder judicial... Pero es que el sistema judicial nunca se ha desmembrado. Perdón. Nunca se ha desmembrado. Perdón. Han habido un sistema, han habido cambios, y esos cambios han generado, no desmembramiento, pero sí de cuartelamiento de algunas áreas. Forma distintas de elección. Entonces, mirar la justicia del 2010 a la fecha y analizar cuáles han sido sus debilidades y fortalezas, para entonces hacer una sinergia entre todas esas y tratar de buscar un sistema judicial que la gente se sienta seguro, porque uno de los mayores niveles de intranquilidad que tenemos es que tú te pasa cualquier cosa y tú tienes miedo de ir a poner hasta una querella en la policía, porque tú no sabes si caso te van a hacer. Tú no quieres ir a la justicia porque tú no sabes con quién tú te vas a tocar, con qué juez es responsable, con qué juez no responsable. Eso es innegable. Si tú quieres, podemos hablar de las olas de reforma de eso. Entonces, de la justicia. Yo digo claro y los mantengo. Podemos hablar. La justicia en la República Dominicana es más débil del 2010 a la fecha que hasta el 2010. Y podemos evaluarla. Esa es mi percepción. Hay menos justicia en los últimos 6 años que antes de esos 6 años. Hay menos justicia. En materia, Bertico, mira, la Constitución. En el sector privado se utiliza mucho un concepto que es el denominado benchmark, que es la comparación con tus iguales. Sí. A partir de lo que tú decías, a mí me llega una idea a la mente y es la siguiente. El sistema judicial se ha deprimido, se ha descalabrado más que los otros estamentos de la sociedad. Estamos frente a un fenómeno atípico, distinto. Me refiero, la judicatura está más colapsada hoy
que el segmento médico. Los servicios públicos son más débiles hoy que la judicatura. O la judicatura está en una crisis más grande que los beisbolistas. O la judicatura está en una crisis más grande hoy que los trabajadores de la caña. O sea, lo que quiero decir es, miremos si el problema es la sociedad que ha ido colapsando o si el problema es un área específica. Un sector. Un segmento específico. Porque si estaríamos hablando del sistema, entonces otros, los que han gobernado en los últimos tiempos, deben darle respuesta con mayor intensidad a la sociedad. Yo quiero quedarme con una precisión, porque no es verdad que la justicia dominicana ha sufrido cambios importantes a partir de la Constitución del 2010. Eso no es cierto. Eso es cierto. La justicia dominicana comenzó a cambiar cuando la designación de los jueces le fue quitada al Senado de la República y se le dio esa potestad al Consejo Nacional de la Magistratura, que nació no con la reforma de la Constitución del 2010, pero ahí fue que se con la reforma del 94. Óyeme, la única del 94. Yo no sé qué. No, permíteme. Vamos a hablar de reforma. No, vamos a hablar de reforma. Yo quiero hablar de reforma. La única vez que aquí se ha hecho justicia de verdad y fue celebrada, incluso, oye, fue celebrada por los miembros del Ministerio Público, hasta por las mismas instituciones del Estado que estuvieron involucradas, en este caso el Banco Central, fue cuando se hizo justicia con el caso Van Inter. Cuando se hizo justicia con el caso Van Inter, espérate, todo el mundo estuvo contento. Entonces, perdón, ¿se usó la Constitución del 2010 o la Constitución del 94? Del 94, esa reforma. Porque había un mayor nivel de independencia en la justicia de la República Dominicana hasta esa reforma. Y lo probamos. Vamos a buscar las estadísticas. Es que la justicia es independiente. No, vamos a buscar las estadísticas. Independiente del Poder Legislativo. Independiente del Poder Ejecutivo. Siempre lo ha sido. Aquí hay una ley, señores, aquí hay una ley de medio ambiente que dice que no se puede sacar arena de los ríos. Pero sin embargo, yo soy fulano de tal, amigo del fulano, amigo del presidente, amigo de fulano, y saco y hago con los ríos lo que me dé mi santa gana. En materia ambiental, eso se hace.